Eh, Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 3 verso 9: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de ¿qué? ¿Y bajo qué misterio estamos nosotros? Ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto, en comparación con la gloria que dice, más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que ¿qué? Lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que ¿qué? Ayúdeme, para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces mire, dice, pero él entendiendo de ello se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué será? Vamos, dígalo, ¿qué será? Será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Vamos, ahí hay ¿qué? Hay libertad. Por tanto, diga conmigo, nosotros todos, mire esto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de ¿qué? ¿Cómo por qué? Por el Espíritu del Señor. Tome su asiento en esta preciosa tarde. A mí me sorprende cuando leemos la palabra de Dios. Y Pablo ministra a los corintios en su segunda carta. ¿Por qué Pablo tiene que ministrar de esta forma a los corintios? Porque el pueblo vivía todavía con el velo cubriendo la gloria del Señor, cuando Cristo fue el que quitó el velo del pueblo para poder no solo ver, sino ministrar bajo la gloriosa gloria del Señor. ¿Cuántos aquí conocen esa gloria? El pueblo antes no era ministrado como hoy fuimos ministrados acá. ¿Por qué razón? Por la absoluta razón de que el pueblo detenía la gloria porque no se le había revelado. Al pueblo no se le había revelado esa gloria porque vivían bajo la misma ley que sus antepasados. Vivían bajo los mismos estatutos, los mismos decretos. Porque la Biblia dice que aun cuando Moisés subió al monte y su rostro de Moisés bajaba con la gloria de Jehová resplandeciendo, dice la Biblia que Moisés ponía un velo sobre su rostro, porque no le era permitido al pueblo ministrar, ni mucho menos ver esa gloria. ¿Alguien está aquí hoy? Porque esa gloria lo que acontecía era que asesinaba al pueblo. Porque el pueblo no estaba listo para ver esa gloria. No se había manifestado el que rompería el pecado entre el pueblo para ver esa gloria. Y eso se llama Cristo Jesús. Pero Pablo dice a los corintios en su segunda carta: ¿cómo es posible que la iglesia pueda vivir como antes en el pasado, cuando el velo fue roto, cuando el velo fue rascado, cuando la gloria está entre nosotros, cuando podemos ministrarla, palparla, verla, sentirla y podemos entrar a ella? La iglesia en los Corintios vivía metido en su antigüedad, basado, como dijo el viernes el Señor acá desde este altar, basado en sus propios pensamientos, a sus propias creencias, pero nunca las creencias del Padre. Porque es tan triste vivir bajo algo que yo creo que es correcto, pero no sé si es correcto. Por eso Pablo tuvo que decirle a la iglesia: lo principal es que tú aceptes ¿a quién? ¿Cuántos aquí han aceptado a Cristo en su corazón? Levante la mano los que han aceptado a Cristo. Si no, ahorita mando un diácono que los unja ahí.
Dice que el día que usted acepta a Cristo, dice, y aún hasta el día de hoy, mire esto, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón del pueblo. ¿Cuándo estaba puesto el velo? Cuando ya había sido roto. Cuando el velo no existía. Cuando no existía eso que tapaba la gloria para que el pueblo no viese, el pueblo mismo ponía su propio velo en sus ojos. ¿Alguien está aquí hoy? Y Pablo dice, aún hasta el día de hoy, y así hay mucha gente dentro de las iglesias, no se les ha descubierto el velo, siguen con el mismo velo. No se les ha manifestado el Señor. No han conocido en plenitud al Padre porque viven, diga conmigo, con el velo puesto. Explíquemelo, pastor, nuevamente. La Biblia dice que Satanás cega ¿el qué? El entendimiento de nuestra generación. ¿Alguien está aquí hoy? Dice que él cega, pone algo sobre los ojos para que no se mire. ¿Cómo él puede cegarme cuando yo no estoy listo para dar el paso siguiente en el Padre? Porque antes se ministraba sobre el arca del pacto, antes se visitaba los sábados el templo, antes tenían que hacer ritos para venir a Dios, antes el pueblo tenía ciertos límites para ver a Dios. Y la Biblia dice que esos límites eran puestos por el mismo Dios. Pero hubo un tiempo que esos límites tenían que ser transformados y eso se le llama el nuevo pacto. El nuevo pacto no fue simplemente para que Cristo muriese y nos perdonase. El nuevo pacto, estamos hablando de nuevas cosas, nueva cultura, nuevas leyes. Hablábamos de una plenitud sin vergüenza al entrar a la presencia del Padre. Hablábamos de una plenitud sin tener absolutamente vergüenza de estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero me dio a mí acceso, rompió el velo y ahora yo no solo puedo disfrutar, sino que ministrar en la gloria del Padre. Pablo lo llama como en un espejo a cara descubierta. ¿Qué pasa cuando usted se mira en un espejo? Usted se ve como tal es, ¿sí o no? Usted está viéndose como usted es, se percibe como usted es. Y Pablo compara la gloria tal igual como lo vemos en el espejo. ¿Cuántos aquí han visto esa gloria? Lo que el Padre desea es que la iglesia pueda no solo escuchar, vivir bajo leyendas, vivir bajo cuentos de hadas, vivir pensando que nuestros antepasados vieron la gloria del Señor. La iglesia debe de olvidar lo que aconteció y vivir los tiempos de gloria en el Padre, porque el velo fue rasgado y fue quitado de la gloria del Señor. Entonces nótese, dice, pero cuando se conviertan, ¿qué dice? Al Señor, el velo se quitará. Toca a su vecino y dígale, conviértete. Tóquelo, no tenga miedo, tóquelo. Dígale, conviértete. ¿Sabe lo que hace que el Padre se manifieste cuando usted se convierte? Porque una cosa es creer. Yo creo, todos creen, el brujo cree. Pastor, usted está mintiendo. Permítame con la Biblia. La Biblia dice que en una ocasión le levantaron el pecho a Jesús. Y nosotros somos los don fariseos, somos los don escribas, tenemos la ley de Moisés, tenemos los estatutos, lo tenemos todo. ¿Qué nos hace falta? Jesús le dijo, les hace falta que el velo se les quite. ¿Alguien está aquí hoy? Solamente le falta que el velo se ha quitado. Entonces Jesús le dijo, miren, si hasta los demonios, ¿qué hacen? Creen y tiemblan. ¿Alguien está aquí hoy? Hasta los demonios creen, pero hay algo que no les permitió el acceso. Porque hubo un diablo en el cielo que les cegó el entendimiento a los ángeles caídos, cegó el entendimiento en totalidad, que cuando vinieron a sentir, dice el libro de Judas capítulo 1 verso 12, que el problema de los ángeles caídos no fue que Satanás hablase al oído o que Satanás estuviese insistiendo que se volcaran contra Dios. El problema fue que dice ese libro de Judas capítulo 1 verso 12, que ellos
abandonaron el lugar de su morada. Dile a tu vecino: no abandones la gloria del Señor, porque esa te va a dar para hoy, te va a dar para mañana y te va a dar para las futuras generaciones y el Padre. Si usted se da cuenta, el problema de los ángeles caídos fue que ellos se movieron del lugar de su morada. Porque cuando te mueves del lugar de tu morada, tú no estás en tu hábitat. ¿Qué pasa si usted encierra a un pájaro salvaje y lo encierra por 20 años? Y luego usted, que lo encierra en una jaula, lo tiene en una casa, usted lo suelta. Y cuando ese animal vuelve a su hábitat natural, los depredadores mismos se lo comen a él. Porque no está acostumbrado a ese habitar. Se acostumbró que usted le dé comida, se acostumbró que usted le dé agua, se acostumbró que lo sobe, se acostumbró que le puso una manta para que tuviese calor, se acostumbró al hábitat que usted lo acostumbró. Y el día que el animal sale a su hábitat, ese día muere. ¿Por qué muere? Porque, diga conmigo, no era su habitar. Y el problema de Pablo, estaba diciéndole a la iglesia, el problema es que ustedes, Dios los trasladó a su reino admirable, a su reino de autoridad, a su reino de libertad, a su reino de poder, pero quieren volver al hábitat donde van a morir y fallecer. ¿Alguien está aquí hoy en casa? Entonces nótese, dice Pablo, le dice a la iglesia: ¿cómo es posible que ustedes, Dios los traslade a un habitar donde el Padre tiene la mejor atención para vosotros? Donde el Padre los alimenta, donde el Padre te bendice, donde el Padre te da las fuerzas que necesita, donde el Padre te da todo su reino para que usted y yo gobernemos sobre esta tierra. Pero le dice a los corintios: ¿cómo es posible que viendo su gloria como en un espejo, vuelvan ustedes a dejarse cegar por el enemigo? Mire qué sorprendente. Y a mí me llama la atención que el problema no es que yo me convierta. El problema no es que yo sea un seguidor. Jesús tenía 5,000 seguidores que lo seguían porque les daba pescado y pan. ¿Alguien está aquí hoy? Jesús tenía muchos seguidores porque una anciana encorvada, Él la sanó y la levantó, y todos dijeron: vamos tras ese milagro. Jesús tenía demasiados seguidores para Él sentirse halagado, ¿sí o no? Pero Jesús no se sintió halagado, porque Jesús dijo: vosotros me seguís porque yo les doy de comer. Pero cuando Él voltea a ver sus 12 discípulos, que cuando el barco se estaba moviendo, los discípulos permanecían bajo su gloria, que cuando los discípulos lloraban y aguantaban hambre, allí estaban con Jesús. Por eso Él decía que no eran los seguidores, diga conmigo, son los convertidos. Porque cuando usted decide convertirse, usted decide caminar con Él en las buenas, en las malas, cuando no hay fuerza, cuando hay fuerza, cuando hay alegría y cuando no hay alegría. Usted decide seguirle porque se le fue descubierta su gloria y esa basta para caminar en esta tierra. Entonces mire esto, diga conmigo a cara descubierta. Dios quiere mostrarnos que Él se nos mostró desde hace más de 2000 años para que usted entre a plenitud y pueda conocerlo completamente. No me voy a cansar de lo que el Padre me mostró, que la iglesia a nivel mundial vive bajo un show, vive bajo estrés para adorar, porque la iglesia es empujada para ir, pero nunca adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque la iglesia cambió la gloria por un simple pasatiempo. La iglesia cambió su gloria por un simple distracción. Los padres traen los hijos a la iglesia para que no sean drogadictos y borrachos, pero no los traen para que vean a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Alguien está aquí hoy? Los padres toman pretexto y dicen: yo voy a la iglesia porque no quiero volver a mi vieja vida. Pero eso es lo que hacían los seguidores.
Seguían a Cristo porque ellos querían que Cristo siempre supliese sus necesidades. Pero el que es convertido sabe, y sabe de que sabe, que fue apartado y separado para solamente su gloria y su honra de Él. Entonces nótese a cara descubierta la libertad que el Padre nos permitió tener, de poder ver a cara descubierta su gloria en nuestra vida sin esconder nada entre nosotros. No la tuvieron las generaciones del antiguo pacto. Ninguna generación del antiguo pacto tuvo el privilegio que usted y hoy tenemos de buscarlo y encontrarlo, de ministrar bajo su gloria, de hacer que lo no sea así, de hacer que lo malo se convierta en bueno. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué vivir llorando por lo mismo? ¿Por qué vivir lamentándose por lo mismo de siempre? ¿Por qué vivir pensando hoy me caigo, mañana me levanto? ¿Por qué vivir pensando en que vamos a caer o que vamos a morir, que vamos a desvanecer? ¿Por qué vivir llorando por lo que se fue y lo que pasó, cuando dice la Biblia que su gloria es plenitud, su gloria es todo en nosotros del Padre? ¿Por qué vivir en lo mismo de siempre cuando se nos mostró algo que nuestros antepasados no se les mostró? Abraham, siendo Abraham, Jehová le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo te mostraré, diga conmigo, dirección. Y el problema de la iglesia de hoy es que lo que no quiere es la dirección del Padre. La iglesia quiere sus lujos, quiere cumplir sus sueños, sus propósitos, pero nunca se cumplen los propósitos del Padre. ¿Alguien está aquí hoy? La iglesia acostumbró a cumplir sus antojos. Queremos iglesia, queremos de 7 millones, queremos esto y queremos lo otro. Y la iglesia se endeuda, se enjarana, y después al pueblo lo destazan. O sea, no es culpa del Padre, es culpa de aquellos que quieren cumplir sus antojos en el pueblo de Dios. Cuando Jehová bendice a Abraham, primero Jehová lo pasó por el desierto. Y cuando lo bendijo, Abraham no estaba afligido por pagarlo. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces nótese que la iglesia necesita entender, fuimos traspuestos, trasladados, para poder entender que su gloria es todo para nosotros. Mire esto, los antiguos no tuvieron ese privilegio, sino más bien era algo oculto para ellos, pero a nosotros se nos reveló. Y qué triste es que vivamos en un tiempo de revelación y no la recibamos, y no la entendamos, y no la ministremos, y no la aprovechemos. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué razón? Porque vivimos en el mejor tiempo de la iglesia, pero es la iglesia que más llora, la iglesia que más se queja, la iglesia que más pone pretextos, la iglesia que más desea que Dios la bendiga y llenarse de bendiciones. La iglesia que no se atreve a caminar hacia el frente con ejército o sin ejército. La iglesia que se convierte en un Gedeón, que Jehová le dice: con 300 hombres te vas a una guerra, a pelear con miles. Pero dice la escritura que Gedeón, aunque no mirase esa gloria a cara descubierta, diga conmigo, era obediente al Padre. Y Gedeón, siendo obediente, no solo luchó, sino que ganó. Y la iglesia de hoy vive año tras año peleando sus mismas batallas y su misma guerra. La iglesia de hoy sigue con sus mismas ligaduras, año tras año. ¿Por qué razón? Digas conmigo, porque nos salimos de su gloria. Porque cuando sales de tu hábitat, cuando sales de donde está la cobertura del Padre, entonces nos convertimos en presa fácil de león que ruge fuera de ese hábitat. La Biblia no de por gusto dice que león anda como qué, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no te devora porque está dentro del hábitat donde te protegen, te cuidan. Ahí se cumple el Salmo capítulo 91. No el que lo tiene abierto en su casa,
¿Alguien está aquí? La gente de hoy abre el salmo, pero se salió de la cobertura y ven el salmo y creen que el salmo tiene el poder para salvarlo. Pero ese Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí o no? Que dice en el abrigo. Ven, papi, ven, hijo, aquí. Ven. ¿Qué es lo que dice el que habita cómo? Vente para acá porque está más grande que yo. Ahí estate. Si es una vergüenza eso, Dios mío. Ni modo. Mire, el que habita ¿dónde? ¿Qué es habitar en el abrigo? Esto. ¿Estar bajo dónde? Dale, dígamelo, usted se sabe ese salmo, si es el que se sabe todo el mundo. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál sombra? Esto es sombra, estar aquí. ¿Qué pasa si usted se va de esa sombra? Gracias, papi. ¿Qué pasa si usted se aleja de esa sombra? ¿Qué pasa si usted se aleja de ese abrigo? ¿Qué pasa si usted se sale del lugar del hábitat que Dios creó para usted de estar protegido? Esa protección, por muy fuerte que sea, el león se lo va a comer. Porque ese hábitat te protege en su tierra, te protege en su nación, te protege donde Él tiene cobertura para ti y para los tuyos. Entonces el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo bajo el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque el pueblo vive bajo fatiga. Porque el pueblo vive bajo presión toda su vida. Porque se ha salido de la cobertura del Padre. Y la iglesia vive pensando que antes los cultos eran de gloria. La iglesia vive diciendo y renegando y llorando porque antes los cultos eran gloriosos. Porque cuando tú adoras en el hábitat que Dios puso en ti, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Las armaduras que Dios te dio espirituales no son carnales, sino que son poderosas. ¿En quién? En Dios, no en nosotros. Y el problema de la gente es que cree que si el Padre puso un don o puso algo en ellos, creen que el don se manifiesta por ellos. Y se salen de la cobertura manipulando un don, pero sin tener autoridad del Padre. Porque las armas que se nos entregaron, los dones, las manifestaciones, no vienen de la tierra, vienen del Padre. Y si el Padre nos entregó armas, son porque vienen de la fuente cristalina que es de Él, y nos dan la autoridad, el poder y el dominio. Pero saliéndonos de esa cobertura, esa arma no tiene autoridad. Saliéndonos de esa cobertura, nos convertimos en presa fácil. Nos convertimos en simplemente seguidores, pero no nos convertimos en discípulos amados de Cristo. Entonces mire qué importante es poder entender la magnitud de gloria que se nos fue entregada. Por eso dice que usted y yo somos administradores. Y cuando usted lo ponen de administrador de una empresa o administrador de algo, el día que usted se corre de esa empresa dejó de administrar, ¿sí o no? Usted dejó de ser lo que era. ¿Por qué razón? Porque no depende de usted, depende de quién lo puso. Depende de quién lo puso. Depende de quién lo está rodeando y lo está cubriendo. Por eso Jesús le dice al pueblo de Israel: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise yo juntarlos a todos vosotros, como la gallina que hacía ajunta sus polluelos. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Jerusalén? Me llena de tristeza yo haber extendido mis alas, pero nadie vino a donde yo lo llamaba. Me da tristeza que decía Cristo que yo extendiese mis alas, lo llamara para que todos se cubrieran bajo mis alas. Y el Salmo 91 tuviese poder entre el pueblo. Por esa razón, Roma destruye a Israel. Porque Israel no tenía cobertura, aunque el Cristo caminaba entre ellos.
¿Sabe usted qué duro era que Cristo caminase sobre Jerusalén, sobre Samaria, sobre todos los rincones? Y sabe qué triste era que Israel permaneciese bajo el yugo de Roma. Porque nadie quiso llegar al hábitat que él había preparado. Porque nadie quiso correr bajo la sombra del Omnipotente, pero querían cobertura. ¿Qué decían entre ellos? No, que dice la Escritura que nos libertará del yugo. Y pensaban que venía a libertarlos simplemente del yugo de Roma. Pero había un yugo entre ellos que era más poderoso que el de Roma. Había un yugo más fuerte en ellos que era más poderoso que el yugo romano. Diga conmigo, era ceguera espiritual. Cuando la ceguera espiritual llega, es un yugo que no te deja ver, aunque Cristo esté enfrente tuyo. ¿Cuántos escribas y fariseos llegaron a él y le decían: maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque lo que tú haces no lo hace un hombre? Pero había una ceguera que no lo dejaban ver la plenitud de la gloria que estaba enfrente de ellos. Y eso pasaba entre el pueblo. Y eso es lo que Pablo le decía a la iglesia de los Corintios. Le decía: han visto a cara descubierta. Pero pareciera ser que pasa lo mismo que pasaba con Moisés y el pueblo, que a la hora de ver esa manifestación la vemos con el velo puesto. La vemos con tabú. La vemos con limitaciones. Limitamos a Dios para que haga algo. Limitamos al Padre para que muestre su gloria. Limitamos al Padre para que Él haga en plenitud lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Y eso es lo que me sorprende. Diga conmigo, nuestros antepasados no vieron eso. La misma dicha que la plenitud de Cristo entre nosotros. Según de Corintios 3:13, por eso dice: como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, del cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire qué tremendo era que el sacerdote se parara a leer el libro de Isaías todo el tiempo. No había una revelación nueva. No había algo nuevo que el Padre revelase, porque dice la Biblia que el antiguo pacto era y hablaba del que había de venir, era Cristo. Y ahora que Cristo se les aparece, ellos no podían entender en plenitud porque estaban cegados. El convertimiento al Señor trae libertad para entrar a la manifestación de su gloria. ¿Cuántos aquí quieren entrar a sus manifestaciones? Lo más esencial es el convertimiento. Convertimiento es una transformación. Es algo donde tú te niegas a ti mismo, tomas la cruz y lo sigues. Ese es un convertido. El convertido, él toma la cruz. Que mi esposa no quiere, que mi esposo no quiere, que mis hijos no quieren, que el vecino no quiere, que el gato y el perro no quieren. Tome la cruz usted. Porque el día que usted se convierta, la Biblia dice: y serás salvo tú y tu casa. ¿Serás salvo quiénes? Tú y tu casa. ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso Dios es mentiroso? No. Dios nunca miente. Si Él dice que tú y tu casa serán salvos, es porque así será cuando tú tomas la cruz y lo sigues. Entonces mire esto. Por eso 2 Corintios capítulo 3 verso 16 leímos que decía: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? Hay libertad. El pueblo vivido por emociones por tiempos. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Y donde están las emociones hay llanto y lloro, lágrimas de cocodrilo, pero no hay cambio. ¿Alguien está aquí hoy? Y ese es el detalle del Padre, que donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios? Esa vida tiene que ser libre. Porque el que tiene el Espíritu del Señor empieza a ser libre de sus ataduras, de sus áreas que está siendo gobernado. Porque donde está el Espíritu de Dios no hay ataduras, hay libertad. No se mire esto.
tenemos acceso a aportar la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Sabía usted que ese privilegio lo tiene usted y lo tengo yo? El acceso de ministrar la gloria. ¿Pero qué es la gloria? La gloria es kabod en el Antiguo Testamento. Y esa palabra kabod era respetada, porque significaba kabod. Mire esto, indica el resplandor, la magnificencia y el peso, el poder salvífico y amoroso del mismo Dios. La gloria de Dios es como el alma de la revelación. No es solo el reconocimiento por parte de hombre, sino la realidad divina en sí misma. Esa es la gloria de Dios. Diga conmigo, es plenitud de Dios. Y la iglesia ha vivido bajo emociones por años, décadas, siglos, donde no se nos enseña, se nos instruye a respetar y ministrar la gloria, porque se nos van los que diezman, se nos van los que ofrendan. ¿Alguien está aquí hoy? Porque hay deudas que pagar, porque hay algo que hacer, porque hay una visión que alcanzar. Pero Dios pregunta, ¿acaso esa es mi visión? ¿Acaso ese es mi propósito? Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que cuando Jehová bendice, no añade con ello ¿qué? Tristeza, sino alegría. El día que usted se come el plato en la mesa, se lo come no como perros y gatos con la familia, se lo come bendecido, porque hay bendición de Jehová en su casa. Entonces nótese esto. Dice así: que se manifiesta en la creación, en la historia y de modo especial en la revelación. ¿Cuál fue la historia de la salvación? Esa manifestación divina es gloria, doxa en hebreo, que debe ser conocida por los hombres. Por eso Salmos capítulo 19 verso 2 dice, mire esto: los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncian ¿qué? El firmamento. ¿Cómo es posible que un cielo cuente en su gloria cuando a nosotros se nos metió la gloria hasta los huesos? ¿Alguien está aquí hoy? Cuando esa gloria se nos metió hasta los huesos, los cielos hasta hoy siguen contando de su gloria. La estrella sigue brillando, el firmamento sigue brillando, y siguen hablándonos del Dios que colgó esa estrella y el firmamento. Cada mañana que nos despertamos, el sol nos alumbra y nos anuncia que la gloria de Dios es plena y que Dios es tan grande que nunca nos cayó ese sol encima. La luna por las noches nos alumbra y nos dice que su gloria es eterna, su gloria es grande, inmensa. Cuando las estrellas nos iluminan por las noches, nos están contando el firmamento del Padre, que es tan grande y que es tan poderoso y pleno que se nos mostró. Tenemos el privilegio de vivirlo. Pero dice Salmos capítulo 115 verso 1: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino solo a tu nombre damos gloria. Qué bonito se escucha ese verso, ¿sí o no? Pero qué difícil es darle eso al Padre. ¿Alguien está aquí hoy? Que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos, ¿qué? Gloria. ¿Por qué dice damos gloria? Porque si hay algo que hace aquel que vio la plenitud de esa gloria, es honrarla, bendecirla, decirle cuán hermosos son aquellos que dio esa gloria, decirle cuán bello es poder palpar, ministrar, caminar y poder poseerle en la tierra. La gloria de Dios sobre nosotros no solo trae cambio, trae adoración, trae exaltación, trae bendición al Padre. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden bendecir? Es porque necesitan que esa gloria sea en ellos como un espejo a cara descubierta. Mire esto, ya termino. Diga conmigo, tenemos acceso. Toque a su vecino y dígale, abre la puerta y entra. Qué feo es. Qué feo es que usted le digan, te regalo este Ferrari y aquí están las llaves. Y cuando usted se da cuenta, las llaves no son las del carro y no puede abrir el carro. Así hay mucha gente.
Dios les ha dado la gloria en plenitud, pero no pueden acceder teniendo acceso, porque se pierden en las llaves, no encuentran la correcta, no saben cómo ministrar al Padre. La gloria se mueve, se pasea, los visita tras visita, y de repente se preguntan: ¿por qué Dios no viene a mí? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? ¿Por qué Dios? Porque mire, la hermana Consuelo ministraba algo que el Padre le daba, y era de Obed-Edom. Obed-Edom fue bendecido, ¿sí o no? Pero él no era bendecido antes. Él fue bendecido cuando él le arregló el mejor lugar para que el arca habitara, su casa. Cuando el arca habita en su casa empezó a ser bendecida. Obed-Edom tuvo finanza, Obed-Edom tuvo todo lo que pudo creer, tener. Sus hijos fueron bendecidos, sus generaciones fueron bendecidas. ¿Cuántos aquí desean marcar sus generaciones? Pero hoy tenemos gente que si le dolió el pelo, no se congregan por 2 meses. Si me miraron mal, no se congrega por 1 año. Esa es la iglesia de hoy, del siglo XXI. Esa es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy vive bajo emociones, bajo jerarquías. Yo soy don Julano y a mí no me saludaron. Vive bajo jerarquías, pero no ministran la gloria del Señor. ¿Por qué razón? Porque Obed-Edom dijo: yo le abro la puerta de mi casa para que esa gloria habite y haga en mi casa lo que quiera. Y lo primero que hizo la gloria fue decir: donde yo estoy tendrá que ser bendecido, donde yo estoy tendrá que haber gloria fluyendo, donde yo estoy las generaciones serán prosperadas y benditas. ¿Por qué? Porque donde está la gloria del Señor, ahí hay libertad. Entonces mire esto, termino. Diga conmigo: somos portadores de su gloria. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17. Póngase sobre sus pies y lo lee conmigo. Pastor, ¿por qué yo estoy por pruebas? ¿Por qué estoy en angustia? ¿Por qué estoy en confusión? ¿Por qué Dios me metió a esto? Y Dios quiere que entendamos que cada situación que se levanta en contra de nosotros es porque hay algo detrás de eso. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 17. ¿Qué dice? Porque esta leve tribulación, ¿cómo? Vamos, ¿cómo? ¿Y qué es la palabra momentánea? Un momento, ¿sí o no? Que eso va ¿cómo? Toca a tu vecino y dile: no la abraces, suéltala. El problema es cuando usted se acostumbra a vivir siempre en lo mismo. ¿Qué dice? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez que más excelente y eterno peso de ¿qué? ¿De qué? Oh, wow. ¿Qué producen las tribulaciones en los hijos del Padre? Vamos, ¿qué producen? Un peso mayor de gloria. No deje que el diablo se le burle en su cara. Porque cada vez que usted llora, cada lágrima que tiene, cada caída que tiene, cada situación que se levanta, cada vez que el matrimonio no va bien, cada vez que usted siente que se quebrantó el matrimonio, que los hijos se le fueron a la droga, que está aconteciendo lo que usted no quiere que acontezca, pero la Biblia dice que eso va a provocar cada vez un peso de gloria. Y la Biblia dice, no yo, que esa tribulación es leve y momentánea. Suéltala, vamos, dile a tu vecino: suelta esa tribulación. ¿Sabe por qué la mayoría de matrimonios viven en lo mismo siempre? Porque ni el hombre ni la mujer quieren darse a doblegar. Es fácil. Es fácil. ¿Sabe por qué los matrimonios viven todo el tiempo en pleitos? Porque ninguno de los dos quiere soltar. ¿Sí o no? Eso es. Dile a tu esposa y a tu esposo: suéltala.
Yo me recuerdo que mi mamá, cuando se enojaba con mi papá, el gran golpe que le daba, que le servía el platote de comida en la mesa, aunque estuviese enojada. Hoy los testimonios que usted escucha es que ni el plato le sirve. Lo castigan y aparte le mientan hasta la mamacita. Entonces, ¿qué pasa con las leves tribulaciones? ¿Son qué? Momentáneas. ¿Por qué se quedan por mucho tiempo? Porque usted no las suelta. Hay pastores que mire, qué debilidad más grande en mi vida. Suéltala. Déjala ir. Porque lo que va a producir es un peso de gloria en ti cuando tú eres aprobado por el Padre. Dice que Él nos prueba como el oro y como la plata. Claro, a la hora de pulirnos nos va a doler. Vamos a llorar. Usted no sabe cuántas veces yo me fui llorando en un avión a predicar a otros estados. Cuántas veces yo me fui limpiándome las lágrimas en un avión, llorando, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? Llegaba a las iglesias y el Espíritu se derramaba. Yo llegaba a mi casa y decía yo: Señor, se derramó tanto el Espíritu de Jehová, pero ¿hasta cuándo? Y un día Dios me dijo: suéltalo. Porque la decisión no está en Dios, la decisión está en nosotros. Y la disposición está en el Padre bendecirnos y derramar el peso de gloria que está en nosotros. Todo depende de cuando no lo queremos soltar. Todo depende de cuando nosotros no le permitimos a Dios que lo lleve, que lo eche a la basura. En una ocasión, mientras Pedro ministraba, lo siguió por varios días un hombre que era divino. Y mientras Pedro ministraba, dice que este hombre lo seguía de cerca. Y en una ocasión miraba que Pedro hacía milagros, señales, prodigios, liberación. Y este hombre de repente dijo: ya la hice, vamos a negociar con Pedro. Y le dijo: Pedro, dime cuánto cuesta ese don que tienes. Y se sacó el dinero. Dime cuánto vale ese don que tienes, y ahora mismo lo arreglamos. Y Pedro le dijo: que Jehová te reprenda, porque el don de Dios no se compra. El don de Dios te lo dan tus procesos en el Padre, y aprendes de Él cuando sueltas lo que Satanás puso en ti. 3 años y medio Pedro se equivocaba. Señor, estoy apto y listo para caminar entre las aguas. Y Jesús le dice: ven, camina. Pedro da un paso, da 2 pasos, y al tercero se hunde. Al tercer paso Pedro se hunde y estuvo a punto de ahogarse. Estaba en la escuela. De repente Pedro creyó que se había graduado y le dice: Señor, yo quiero morir contigo. Jesús iba a ser crucificado, y Jesús, con todo el dolor del alma, le dice: Pedro, Pedro, si supieras que Satanás ha pedido tu alma para hacerla zarandeada, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Diga conmigo: la fe. Porque la fe te hace soltar lo que... Porque la fe hace que tú sueltes lo que no es de parte del Padre. Y dice la Biblia que Pedro se quedó pensando. Y cuando Jesús iba a ser a punto de ser atrapado, se le salió el hombre a Pedro y le dijo el Señor: me es necesario parecer, me es necesario que los hijos de los hombres quiten la vida al Hijo de Dios. Y Pedro le dijo: no, que no acontezca eso. Y el Señor le dijo: te reprendo, Satanás. Pero Pedro soltó esa leve tribulación, siguió caminando detrás del maestro, y creyó que ya se había graduado, y le dice:
Señor, si es posible, yo muero contigo. Y Jesús le dijo: Pedro, te falta una tribulación más. Cuando veas que a mí me agarren los hombres, tú me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Y cuando tú me niegues la 3ª vez, cantará el gallo. Y ciertamente la Biblia dice que mientras Jesús le está mandando los latigazos, la gente decía: Él es uno de ellos. Y él decía: yo no soy uno de ellos. Porque el temor se apoderó de Pedro. Porque no hay azote más duro del diablo, no hay azote más fuerte del diablo, que tú estés llorando por lo malo que estás haciendo, pero no puedas cambiarlo. Porque la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Él estaba llorando amargamente porque había negado al maestro. Y no solo eso, había maldecido. Y la Biblia dice que después Pedro se gradúa. Jesús se va. Y cuando Jesús se va, le dice: Pedro, yo sé que me has negado. Yo sé que te has equivocado. Yo sé que me has fallado. Pero el Señor le dice: Pedro, también sé que me amas. También sé que tú me amas. Y a pesar de que tú me hayas fallado y hayas hecho lo peor, yo entendí algo. Esa leve tribulación te dio las manifestaciones de mis revelaciones. Apacienta mis ovejas. Jesús se va para el cielo y deja tan segura la iglesia. Deja tan seguro y se va tan seguro en una nube, que dice la Biblia que mientras Pedro sanaba, un hombre le dijo: te compro ese don. Y si Pedro se hubiera sentado al lado del hombre y le hubiera dicho: si tú supieras lo que me ha costado, que hoy yo soy lo que soy, tú no sacaras el dinero, tú sacaras el corazón y se lo entregas al Padre. Le dijo: ruega por mí para que tal cosa no acontezca. Y Pedro le dijo: si Él tiene misericordia de ti, porque usted y yo fuimos llamados para manifestar esa gloria de Dios. Y lo único que necesita el pueblo es soltarlo. Las cosas que evitan que esa gloria no se manifieste. No viva bajo un proceso por años. No viva bajo un proceso por mucho tiempo. Suéltalo, porque la Biblia dice que son momentáneos. La Biblia dice que no es para toda la vida, sino que la Biblia dice que es momentáneo. Yo quiero que usted levante su mano un momento y que usted le diga al Señor: yo suelto aquello que no es tuyo. Vamos, dígaselo. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Yo vine a decirte de parte de Dios en esta tarde que si tú estás listo para soltarlo todo y para ministrar en su gloria, el Padre está más listo para hacerte a ti caminar bajo esa gloria. Y que todo lo que el enemigo levante en contra de tu vida o haya levantado, lo único que servirá va a ser para que tú manifiestes el poder del Espíritu de Dios. Va a ser para que tú manifiestes la gracia divina del Padre. Porque Dios convierte todas las cosas para beneficio de Él. Porque la Biblia dice que lo más vil y lo menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios y los fuertes. ¿Cuántas veces te decían que eras ignorante? Pero dice el Señor: yo te transformaré, dice el Señor,
Estás en mis manos. Estás en las manos del alfarero. Y el Padre ha escuchado que hay una necesidad en ti realmente de querer hacer las cosas correctas. Yo veo como el Padre está soltando todo eso. Y el Señor te deja sobre un camino. Veo un camino. Y el Señor te dice: mientras no te salgas de ese camino, yo seré tu guía. Porque en tus manos yo he puesto el hacer riqueza. Pero dice el Señor: yo voy a poner también el hacer proezas en mí. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, porque habrá un encuentro del Espíritu contigo, donde verás mi plenitud, dice el Señor. Donde verás mi plenitud, dice el Padre. Porque yo te he visto, dice el Señor, desde mi trono. Y aquí dice el Señor: yo no traje para perdición, yo te traje para que mi gloria posee sobre ti, dice el Señor. Oh, yo veo, dice el Señor, en ti lo que yo escribí desde que estuviste en el vientre de tu madre. Pero hoy el Señor pone un antes y un después. El Señor pone hoy lo que Él había escrito acerca de ti. Disfrutarás, dice el Señor, mi presencia. Disfrutarás mi gloria, dice el Señor. No solo la disfrutarás, serás un portador de ella, dice el Señor. Te convertiré en un celoso de mi presencia. Te convertiré, dice el Señor, en un celoso de mi gloria. Mi caballo, porque yo tengo listo, dice el Señor, mis escuadrones para que peleen por tu causa. Yo tengo listo mis escuadrones, dice Dios, para que peleen por tu causa. Mira cuánto las tinieblas te han querido derrumbar. Mira cuánto han querido tumbar tus pensamientos y tu mente. Mira cuánta confusión tuviste en un tiempo, dice el Señor. Pero yo, dice el Dios, aprendo la luz sobre ti. Hoy enciendo esa luz que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y serás un portador, dice Dios, de mi gloria, que no solo la verás, sino la manifestarás. Y si eres obediente a mi voz, dice el Señor, yo te engrandeceré 100 veces más, dice el Señor. Yo te engrandeceré 100 veces más, dice el Señor. Y Romano 100 veces más, dice el Señor, si atentamente oyes mi voz. Espíritu de Dios, más de tu presencia, Señor, más de tu gloria, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, diga conmigo: yo suelto todo lo que no es del Padre. Yo quiero caminar bajo esa gloria divina del Señor. Diga: yo quiero caminar bajo esa gloria del Señor, bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Señor. Levante su mano un momento, porque aunque no mucho les encante las manifestaciones, con los 300 nos vamos a la guerra como Gedeón. Alguien que está aquí hoy, que levante su mano.
Sí, porque el Señor me dijo, no todos van a acostumbrarse a ella, pero con los que vayas a la guerra conquistarás el botín y después harás lo que hizo el pueblo cuando se rebeló con Absalón en contra de David, diciendo: tú eres rey entre nosotros y te vamos a seguir porque has puesto el nombre de Jehová por delante. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo este remanente y este pueblo. Que sea, oh Dios, que será la antesala de lo que ya usted mostró en este lugar. Cómo afligirse, Padre, si antes usted habló, si antes usted mostró. Por eso, Dios, te decimos: heme aquí, oh Señor. Gracias. Dele palmas al Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor, amén. Recuérdese que mañana tenemos noche de clamor. Mañana tenemos lo que es el discipulado. Véngase, disipúlese, comprendamos las escrituras, estudiémoslas, porque Jesús dijo: os parecen que en ellas están la vida eterna, amén. Así que recuérdese, ayer tuvimos